Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer espacio abierto de esta tercera semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Su grupo es M2C1G71-057 y mi nombre es Keira Navarro Soriano, soy su asesora virtual. Ya nos encontramos a un poquito más de la mitad de lo que corresponde a este módulo. Recuerden que tiene una duración en el módulo ordinario de 4 semanas, entonces con el día de hoy ya llevamos casi 3 días de lo que corresponde a esta tercera semana, así que ya vamos un poquito más de la mitad. Y esta semana comenzó desde el pasado lunes 24 de febrero. Hoy es miércoles 26 y vamos a finalizar el próximo 2 de marzo, pero el 2 de marzo se finaliza esta tercera semana, ¿vale? ¿Por qué? Porque en lo que corresponde al módulo, entonces la cuarta semana iniciaría el 3 de marzo y finalizaríamos el módulo el día 9 de marzo, que es domingo. Ese día se finaliza como tal el módulo, pero sí vamos a tener el periodo de evaluación de máximo. Como tal, yo tendría un límite de 3 días, es decir, 72 horas, lunes, martes y miércoles, ¿vale? Pero bueno, igual ya se lo recordaré en lo que corresponde a la próxima semana. Para esta estamos a la mitad. Vamos a revisar las actividades que se van a entregar en lo que es las actividades integradoras, las actividades formativas y también lo que corresponde a 2 encuestas para poder visualizar la semana número 4, es decir, la última. Así que vamos a avanzar. De antemano les pido disculpas si de repente estoy hablando y paro un poquito, pero no sé si recuerdan que les había mencionado que ya había estado teniendo un poquito de problemas de salud en cuanto a la garganta y ahora tuve un poquito más, así que me cuesta un poquito hablar, pero de igual manera voy a estar avanzando y ya si paro tantito es para tomar agua para poder que mi garganta no esté tan seca, ¿vale? Pero bueno, entonces avanzamos.
La secuencia de trabajo para el día de hoy es una bienvenida, un objetivo, la revisión de las actividades que se realizarán o que ya están realizando durante esta semana y las dudas y los comentarios que puedan surgir desde justamente esa revisión, tanto de actividades como recursos, alguna duda que pudieran tener en caso de que ingrese alguna persona en tiempo real. Ahora vamos a lo que corresponde al objetivo. Como tal, tenemos que el objetivo del espacio es que se puedan intercambiar puntos de vista, ya que el que ustedes puedan ingresar a los espacios es de vital importancia, ya que al intercambiar ideas vamos como tal aportando perdón, vamos aportando a que se pueda resolver cada una de las dudas que tengan. De igual manera, les comentaba que no existe ninguna duda que sea demasiado pequeña, sino que siempre y cuando sea una duda, quede por ahí la incógnita de qué voy a hacer con este recurso, en esta actividad, en este paso, o a lo mejor no me quedó claro si tengo que elegir una de las lecturas, o yo puedo buscar una, o cuál es la duración, o cómo compartir un audio o un video, si tiene que ser un audio y un video, o puedo elegir una de las dos. ¿A qué se refiere con el esquema? Si tengo que agregar referencias, si tengo duda de cómo realizar una referencia, cómo realizar una cita. La duda que tengan, la pregunta que tengan, es mejor mencionarla desde lo que es el mensajero o a través de el correo en caso de que no hayan ingresado a un espacio. Lo ideal sería que ingresaran para poder solucionar esas dudas en tiempo real para que yo les pueda decir, fui clara, si me expliqué, para que ustedes me digan si asesora o no asesora. La verdad no se explicó. Puede volver a explicar o puede darme un ejemplo o podría explicarlo con otras palabras. Y entonces yo voy modificando la manera en la que explico para que pueda ser
más comprensible lo que yo estoy explicando o que yo pueda explicarme de la mejor manera posible y que quede claro para que, repito, se pueda avanzar con las actividades, porque recuerden, ahorita ya estamos en esta tercera semana, entonces nos quedan unos días de esta tercera semana que son prácticamente 5 días los que nos quedan. Bueno, 4 porque ya son menos de 12 horas que nos quedan de este día miércoles, así que quedan prácticamente 4 días completos para poder avanzar con las actividades y de ser posible entregarla lo antes posible, porque recuerden que hay ocasiones en las cuales hay algunos impedimentos para ingresar a la plataforma que no es culpa de ustedes, o que no es como que podamos hacer algo para evitarlo, sino más bien que de repente la plataforma entre en mantenimiento, pero que si, por ejemplo, pueden descargar su actividad en caso de que sea un documento editable, entonces ya pueden ir avanzando y ya entregarlo, ¿vale? En caso de que especialmente no nos den como algún tiempo extra para entregarla. Así que, por favor, en caso de que haya alguna duda, es mejor mencionarla para que pueda ser resuelta. Y también tengan súper presente que quizá no sean las únicas personas que tengan esa duda. Porque dentro de todo eso, em,
Las reglas de comunicación virtual que trabajaremos dentro de este espacio son levantar la mano para participar utilizando la herramienta que justamente se llama así, participar. Es la de una manita, se ubica en la parte inferior, también se puede ubicar en la parte superior o a los laterales. Si no aparece como tal la herramienta sola, puede encontrarse dentro de los tres puntos o dentro de la herramienta que dice reacciones o reaccionar, porque también varía dependiendo del Teams que tengan. Así que es así como vamos a trabajar esas herramientas. También vamos a escribir las dudas y comentarios en el chat o utilizar el micrófono, y también vamos a usar en todo momento las reglas en etiqueta, ¿vale? Las reglas en etiqueta ya las conocen desde que ingresaron al módulo propedéutico. Es importante poder trabajar con ellas para mantener la mejor comunicación posible dentro de, especialmente en estos espacios, por supuesto que también dentro de los foros o cualquiera de los medios oficiales de comunicación con las figuras de prepa en línea CEP, pero particularmente vamos a trabajarlas también dentro de estos espacios. Los contenidos como tal que tenemos dentro de este módulo son los que, o mejor dicho, de las dos primeras semanas son los que ya hemos trabajado en la unidad uno y unidad 2, y para esta unidad 3 vamos a trabajar otros temas más relacionados con dos actividades integradoras que vamos o que van a elaborar para esta semana. Tenemos la actividad integradora 5, que es la del relato, y la actividad integradora 6, que es la de la reseña. Como tal, estas dos actividades tienen que ver con todos los temas que vimos ya en semanas anteriores, pero todos esos temas, por supuesto, se relacionan con esta tercera semana en la cual trabajaremos con justamente como se titulan las dos actividades integradoras. Uno es el relato y el otro es el de la reseña. Y vamos a estar trabajando también principalmente con los temas de la unidad número 2, ¿vale?
Tenemos el propósito como tal de esta unidad número 3, que es analizar y escribir para comunicarse en diferentes contextos. Como tal, tenemos el propósito, que es que se puedan producir reseñas y relatos coherentes, desde que se pueda cohesionar hacia una lectura analítica y crítica de textos, tal como el uso de las TIC y lo que va relacionado con favorecer también la comunicación en diferentes ámbitos de cada una de las vidas de ustedes. Recuerden que hay varios ámbitos en los cuales nos desempeñamos diariamente. Puede ser, por ejemplo, el educativo, puede ser el laboral, puede ser el personal, puede ser el familiar, entre otros, en los cuales como tal podemos trabajar para ir mejorando y que justamente uno de los temas que podemos trabajar en nuestra vida cotidiana son estos dos, es decir, el de la reseña y el de el relato. Ahora, ya ustedes han podido realizar como tal las actividades de entrega, pero de igual manera voy a recordarles cuáles son las que se van a entregar a lo largo de esta semana y también las encuestas. Ahora permítanme compartirles la pantalla para que de esta manera vayan viendo lo mismo que yo y lo que vaya explicando también.
Aquí tenemos la pantalla de lo que es el aula y bajé hasta el apartado de actividades de esta tercera semana. Perdón. Como tal, tenemos dos actividades integradoras, la 5 que es la del relato, la 6 que es la de la reseña, y tenemos dos actividades formativas, la 5 que es la de los escritos y el plagio, y la actividad 6 que es el relato para comunicar. Tenemos también una actividad socioemocional y un cuestionario socioemocional. Recuerden ingresar a su sesión de tutoría cada jueves para poder revisar también qué hacer con estas actividades y de esta manera vaya resolviendo en ese apartado de tutoría. Recuerden que la invitación al espacio se las colocan dentro del foro de novedades para que puedan revisarla, por favor. Y hay dos encuestas. Les mencionaba que tenemos dos encuestas. Una es la de opina sobre tu asesor virtual del M2, es decir, módulo 2. Y la segunda es opina sobre tu módulo M2 para que revisemos como tal esas dos encuestas, porque como dice aquí, es importante que contestemos las dos para que se pueda visualizar la semana 4 de este módulo. De lo contrario, no van a poder visualizarlo. Y es importante para poder avanzar con la revisión de contenidos y la elaboración de las actividades. Que recuerden que esta semana, que es la tercera, ya es la última unidad que revisamos. Ya para la siguiente semana no va a haber una nueva unidad, sino que vamos a retomar todo lo que vimos en las tres unidades, es decir, semana 1, unidad 1, semana 2, unidad 2 y para esta semana 3, la unidad 3. Ya para la semana que sigue ya no vamos a retomar ninguna nueva unidad, sino que, o mejor dicho, ya no vamos a ver ninguna unidad nueva, sino más bien que vamos a retomar las que ya vimos en las tres primeras semanas de este módulo. Ahora, vamos a avanzar a revisar la primera actividad de esta semana, que es la 5, la de el relato.
La actividad integradora 5, que es la del relato, nos menciona que como tal una historia se puede contar de diferentes maneras, que justamente es lo que se hace a través del relato y que a través de ello es que vamos a generar curiosidad hacia las personas a las que les contamos algo. Particularmente con esta actividad van a trabajar mucho la creatividad porque con sus palabras van a atraer la atención de otra persona para que pueda leer y se mantenga leyendo lo que ustedes escribieron. En su vida cotidiana, también pueden llevar a cabo un relato con actividades tan cotidianas, por decirlo así, como ir a la tienda, ir al súper, ir al mercado, y dependiendo de en dónde compren ustedes, por ejemplo, en mi caso, de ir al mercado o cuando regresan del trabajo para contar algo que les pasó, cuando regresan de algún sitio al que fueron. Todo esto es algo que se elabora a través del relato. El propósito como tal es que se pueda elaborar un relato oral y un escrito y que a partir de estos se trabaje también la cuestión de la lectura de textos literarios particularmente que vimos en la actividad integradora 3, que fue la de selección de textos e ideas aplicables de la semana pasada. Así que lo que necesitamos para elaborar esta actividad integradora 5 es escribir un relato, redactar con buena ortografía en ese relato, organizar sus tiempos para redactar esos textos y utilizar herramientas para grabar voz o video. Ya ustedes van a decidir si es voz o video, en donde haya una imagen y también un audio. ¿Qué es lo que entregaré? Bueno, a grandes rasgos se va a entregar un documento en procesador de textos con la redacción de un relato de una lectura literaria. Pero vamos a irnos al cómo lo realizaré porque ahí viene punto por punto qué es lo que vamos a entregar, ¿vale? Entonces, el perdón. Primero vamos a seleccionar una de las 2 lecturas literarias. Puede ser El Principito o La Noche boca arriba. Ustedes deciden cuál de las 2. Ahí queda a su elección. Una vez que se haya elegido el texto, entonces vamos a ir hacia nuestro procesador de textos y vamos a elaborar esta tabla con 2 columnas y 4 líneas. En la primera columna vamos a colocar tema, título, narrador, inicio. Y en la segunda columna vamos a colocar sobre qué queremos escribir, cómo vamos a nombrar nuestro relato, en qué persona se realizará la narración y con qué frase iniciará su relato. Es decir, va relacionada con la primera columna. El tema como tal es sobre qué es lo que queremos escribir. En el título vamos a nombrar nuestro relato de la manera en que queramos, con nuestra creatividad, también dependiendo de qué es lo que estamos contando en dicho relato. En el punto número 3, que nos pide un narrador, vamos a escribir en qué tipo de narrador estamos ocupando. Y el 4 nos pide un inicio, es decir, con qué frase va a iniciar nuestro relato. Vamos a escribir ese relato una vez que ya tengamos los elementos anteriores y una vez que ya estén, vamos a señalar con la herramienta de comentarios los elementos que permiten que el lector se asombre. Recuerden que desde un relato se trabaja bastante que sea algo llamativo, que sea algo que mantenga la atención de la persona que lo está leyendo. Entonces es donde vamos a agregar esos elementos. Después vamos a colocar los párrafos que contengan la introducción, el desarrollo y el cierre, y también porque están cumpliendo esa función. También vamos a agregar pistas. Recuerden que cuando hacemos un relato también se agregan pistas porque es la manera en la que también podemos mantener la atención de la persona que está leyendo, puesto que se puede hacer una teoría en la persona que está leyendo de, puede pasar esto o va a pasar esto otro. Y entonces se mantiene muy activo o activa leyendo para saber si sí se cumplió la teoría que se estaba haciendo. Si no saben cómo usar los comentarios de Word, pueden como tal utilizar o ver este video, mejor dicho, que incluye acá. En el punto número 4 nos pide analizar nuestro relato. Ahí vamos a revisar si la ortografía es correcta o no es correcta
y realizar las correcciones que sean precisas en caso de que sean necesarias. Después vamos a leer nuestro relato a otra persona y le vamos a preguntar si le parece sencillo de comprender o no. Y dependiendo de esa respuesta, vamos a hacer adecuaciones a lo que acabamos de escribir. Una vez que tenemos lista la parte escrita, ahora nos vamos a la cuestión de la grabación. Vamos a decidir primero si vamos a grabar un video o un audio. Y una vez que ya hayamos decidido eso, hay que recordar que este audio o video debe durar máximo 3 minutos. Y una vez que hayamos hecho nuestro relato, entonces vamos a subir este video o audio a Drive, por ejemplo, o OneDrive y obtener la liga. Esta liga nos va a permitir copiarla en el documento y que de esta manera podamos ingresar al mismo para que pueda ser revisado. Recuerden también revisar ahí la cuestión de la privacidad y que sí pueda ser abierto para que no haya problemas con eso. Vamos a escribir también un párrafo de entre 5 y 10 líneas. Perdón, de entre 5 y 10 líneas, agregando las diferencias que encontramos al relatar la lectura de manera oral y de manera escrita. Vamos a escribir cuál fue más fácil y por qué. Y listo. Vamos a guardar nuestro documento y vamos a enviarlo. Recuerden que aquí tenemos también la rúbrica, que es en donde vamos basándonos para saber qué tan avanzados o avanzadas vamos con lo que estamos escribiendo. Y listo, con eso habremos terminado. Ahora permítanme presentarles la actividad integradora 6.
Aquí tenemos la actividad integradora número 6, es la de la reseña. Como tal, vamos a elaborar una valoración, que es básicamente lo que es una reseña, que bien hay que recordar que tenemos distintos tipos, que pueden ser la reseña descriptiva y la reseña crítica. Particularmente para esta actividad vamos a elaborar una reseña crítica comparativa, porque vamos a comparar justamente dos textos y vamos a trabajar con la estructura de la reseña desde esta crítica hacia estos dos textos. El propósito de la actividad es que podamos utilizar los elementos de justamente esta reseña para que se pueda emitir una opinión, pero siempre y cuando tenga un sustento. Lo que necesitan para elaborarla es identificar las ideas principales y secundarias de un texto. También requieren usar los elementos de una reseña, redactar con buena ortografía, también asociar los datos e ideas de los textos hacia una opinión y organizar sus tiempos. Vámonos al cómo lo realizaré. Aquí tenemos dos artículos. Para esta ocasión no tenemos que elegir uno, tenemos que leer ambos, ¿vale? En ocasiones anteriores para las actividades se nos solicita únicamente seleccionar uno, pero para esta actividad no tenemos que seleccionar uno, sino que vamos a leer ambos, ¿vale? Una vez que hemos leído ambos, entonces podemos pasar a elaborar esta tabla en un procesador de textos, ¿vale? Vamos a colocar esta tabla de 3 columnas y varias líneas. La primera columna tiene los elementos de análisis. Vamos a escribir todos los apartados de aquí. Y después aparecen otras dos columnas. Cada una de las columnas tiene el nombre de uno de los artículos, porque justamente lo que vamos a hacer es comparar estos elementos en esta tabla para que después de que hayamos hecho la comparación, entonces podamos realizar la reseña. ¿Por qué? Porque ya tendremos para ese momento los elementos que nos permiten llevar a cabo la comparación. Entonces, como tal, en el primer apartado nos solicita colocar o explicar cuál es la introducción del texto. Después nos pide escribir qué se aborda en el desarrollo. Después, la conclusión, ¿vale? Entonces, vamos a ir escribiendo de cada uno de los textos que ya leímos. Después, tenemos que colocar lo que es el título, es decir, si es adecuado, vamos a escribir sí o no, pero tenemos que escribir por qué, si es adecuado o por qué no es adecuado. También vamos a escribir si el lenguaje en que emplea es comprensible y correcto. También vamos a escribir si es comprensible, por qué, y si no lo es, por qué. Si es correcto, por qué, y si no es correcto, por qué. Vamos también a emplear datos para sustentar la información, es decir, si los artículos que leímos contienen estos datos o no los contienen. También vamos a escribir cuál es la idea principal y si permite el desarrollo de las ideas secundarias. Vamos a escribir también qué aciertos consideras que tuvo el autor en su texto y vamos a enlistar todos los que consideramos necesarios y vamos a redactar una justificación para cada uno. Después vamos a escribir una reseña comparativa sobre los textos que leímos. ¿Por qué? Porque ya tendremos toda la información que necesitamos en esta tabla. ¿Vale? Vamos a agregar una introducción. Esta introducción o entrada debe contener las referencias bibliográficas de los artículos reseñados. Aquí, ojo, sí nos está pidiendo las referencias, así que es necesario agregarlas sí o sí. En caso de que no, recuerden que en la rúbrica se va a agregar la cuestión de la calificación, es decir, si se está agregando lo que se solicita o no. Si no, entonces recuerden que la calificación o la puntuación disminuye porque no se agrega lo que se nos solicitó. Posteriormente nos pide que agreguemos desarrollo o cuerpo
y en ese desarrollo cuerpo vamos a escribir 2 párrafos de 8 a 10 renglones y vamos a elaborar un resumen de los escritos. Vamos a escribir ideas principales y secundarias y también en las pruebas que van a sostener nuestra opinión final. Por último, vamos a agregar una conclusión o cierre. Esto va a ser en un párrafo de 8 a 10 renglones y vamos a redactar la opinión global frente a los artículos y si se está recomendando o no su lectura. Vamos a guardar nuestro archivo y listo, ya estará para ser enviado. También aquí tenemos el espacio, al igual que en la actividad integradora 5, que es lo de la rúbrica. Recuerden que todo lo que contiene la rúbrica es en lo que nos basamos como asesores virtuales para colocar la calificación y la retroalimentación, ¿vale? Y listo, habremos terminado. Ahora, estas, a ver, permítanme. Ahora, estas 2 encuestas tienen que ser contestadas. Ambas son confidenciales. Ninguna de las 2 influye en su calificación, ni de manera positiva ni de manera negativa, ¿vale? Tienen que responderlas para poder visualizar el contenido de la semana número 4, tanto actividades como todo lo que tiene la semana 4. Si no responden las encuestas, no van a poder visualizarlo. Ambas encuestas, tanto que se me evalúa a mí como asesora como que se evalúa el módulo 2, ayudan muchísimo porque así como a ustedes se les señalan las áreas de oportunidad que tienen dentro de su retroalimentación, ustedes a través de estas encuestas nos evalúan y también nos señalan cuáles son los puntos en los cuales hay que trabajar para continuar mejorando, porque recuerden que todos y todas estamos aprendiendo en nuestro día a día. Así que no tengan como que algún tipo de miedo de, ay, a lo mejor no puedo colocar esto porque me van a sancionar. No, contrario a eso, por favor respondan con toda la honestidad posible para que de esa manera podamos tener estas áreas de oportunidad señaladas por ustedes mismos y ustedes mismas. Ahora les voy a presentar la presentación para que vayamos finalizando. Recuerden, por favor, revisar la rúbrica de cada una de las actividades porque contienen los puntos que se evalúan y que desde ahí se asigna también la cuestión de la puntuación y la retroalimentación, ¿vale? Para que también al momento en el que vayan finalizando su actividad
puedan revisar como que, ok, ya tengo este punto, quizá puedo agregar esto otro, puedo mejorar aquí y ya entonces entreguen su actividad. Recuerden también que en caso de que hayan tenido alguna complicación, por favor me lo hacen saber a través del correo o a través de la plataforma para que pueda brindarles una extensión de tiempo y entreguen su actividad. Y listo, esas dos son las dos elementos importantes con los que pueden ustedes avanzar. Y las dudas generales, bueno, como no hubo una persona, dos, bueno, alguna persona en tiempo real, entonces por favor, en caso de que tengan alguna duda, me la escriben a través del correo o a través de lo que es la plataforma para que pueda solucionarla en la mayor brevedad posible. Y listo, eso es todo por el día de hoy. El siguiente espacio es el día viernes. Recuerden que tanto la invitación como lo que es la grabación se coloca en la pizarra de sesiones. Entonces, favor de revisar el espacio para que justamente puedan tener el espacio, o mejor dicho, el enlace para ingresar al espacio y que en caso de que no hayan podido ingresar en tiempo real, entonces revisen la grabación. Ha sido un gusto interactuar con ustedes a la distancia, también compartir este espacio. Espero que pasen una excelente tarde. Hasta luego.